Estimados amigos, hace unos días estuvimos precisamente presentando un tema muy relacionado a lo que es los ciberdelitos, el peritaje en estafas bancarias asociados a los teléfonos móviles. Quiero presentarles un resumen de los puntos que considero importantes y relevantes bajo un enfoque preventivo. Decir, por ejemplo, que la criminología y la criminalística son dos ciencias de la investigación que se complementan. Normalmente la criminalística responde a preguntas tales como quién, cuándo, dónde, etc., que nos permiten identificar al autor o los autores de un hecho delictivo. Pero la criminología tiene otro fin. Normalmente la criminología trata de entender el mismo delito, sus razones, sus causas y por supuesto las consecuencias. Entonces es importante que nosotros empecemos a entender precisamente y a investigar y estudiar todo lo que son los delitos informáticos bajo este enfoque. No solamente dilucidar y aprender a la parte técnica, sino tratar de buscar cómo es que vamos a mitigar, cómo es que vamos a reducir. No es algo muy destacable, por ejemplo, que la sociedad o la comunidad se ocupe únicamente de profundizar sus capacidades investigativas, sino en general la sociedad tiene que apuntar a disminuir la ocurrencia de estos hechos. En este sentido es que propongo unos cuantos puntos relacionados a esta idea. Cuando ocurren hechos delictivos, estafas bancarias, vamos a encontrar diferentes actores que están directamente relacionados. Por ejemplo, tenemos al ente regulador. Bolivia tiene en su estructura legal, por ejemplo, un Consejo de Estabilidad Financiera donde participan Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central, el ente regulador específico del sector financiero como es ASFI y relacionados, pensiones y seguros también. Entonces, uno de los actores, vamos a puntualizar, se constituye en general, ¿no? Quienes determinan el cumplimiento legal regulatorio en el país. También vamos a citar a los directos comprometidos en este tipo de eventos y vamos a decir bancos en general, pero estamos englobando nosotros entidades de intermediación financiera de manera integral. Estamos considerando, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito, estamos considerando IFDs, estamos considerando entidades de fomento a la vivienda y todas aquellas que están reguladas en la intermediación financiera. Nos vamos a decir bancos para tratar, pero de manera general, quienes captan recursos y colocan recursos. Vamos a ver que cuando hablamos de estafas bancarias cometidas por teléfonos móviles, necesariamente tenemos que hablar de las empresas de telecomunicación. Los operadores que brindan la telefonía móvil como Entel, Tigo, que ahora está en un momento de transformación, Viva y, por supuesto, Entel, Tigo, Viva, ¿no? Principalmente, vamos a quedarnos con esos tres. Vamos a también citar al cliente, al consumidor financiero, a esa persona que puede ser socio en el caso de las cooperativas, por ejemplo, o puede ser un cliente en el caso de los bancos. El órgano judicial que va a englobar al Ministerio Público, va a englobar a todos los jueces, a todos los fiscales y nosotros vamos a colocar inclusive la Policía Boliviana Nacional en este grupo. Y, por supuesto, a todos los abogados que son partícipes de uno u otro de estos roles. También vamos a incluir a los peritos, pero en el sentido amplio. Los consultores técnicos que deberían participar, muchas veces no lo hacen, y las mismas personas que hacen, de acuerdo a su profesión, de peritos informáticos. Desde el punto de vista de la criminología, ¿qué consideramos que es reprochable en estos actores relacionados con las estafas virtuales, las estafas bancarias cometidas con móviles? Comencemos con el ente regulador. En general vemos, por ejemplo, que la regulación no está siendo adecuada al momento de desarrollo de la tecnología. Esto ocurre en todo el mundo, pero nosotros también estamos cayendo en esa debilidad. Tenemos regulación, por ejemplo, en el sector financiero, que ha comenzado más o menos en el año 2003, con los requisitos mínimos de seguridad informática, y se ha actualizado de manera profunda el año 2013. Entonces, a la fecha tenemos casi 9 años de una regulación que está cambiando muy poco. Entonces, consideramos que tenemos un Estado muy permisivo en lo que es la regulación y el cumplimiento. Es una suerte de papá demasiado consentidor de sus hijos que no está poniendo unas reglas adecuadas al momento, al tipo de.
Por ejemplo, consideremos en las estafas bancarias, tiene un rol muy preponderante en la consecuencia del delito, que es la afectación del consumidor financiero, que debería encontrar, por ejemplo, un seguro contra delitos en Internet, el respaldo. Pero nuestra regulación de seguros está muy anticuada. En general, no tenemos ciberseguros como un instrumento legal en el marco de la regulación nacional. En los bancos en general hacen muchos esfuerzos, pero lo que no vemos es, por ejemplo, una uniformidad de estos. Tenemos bancos que lanzan algún tipo de aplicativo, por ejemplo, con un tipo de seguridad. Muchos tienen, por ejemplo, el soft token. Otros tenían el hard token, que en muchos casos lo han retirado. Lamentablemente han retirado el hard token y eso está facilitando la suplantación de identidad en los teléfonos móviles, de tal manera que el delincuente se hace del acceso que tiene el consumidor financiero. Entonces, no estamos teniendo uniformidad en el sentido de que muchas entidades financieras se van al cumplimiento estricto de lo que el ente regulador establece. Y si tenemos ya el anterior elemento que no está actualizando, también tenemos la acción de algunas entidades financieras que no están dando ese paso, digamos, de iniciativa propia, como un tema de gestión. Lo hacen por un tema de cumplimiento. Y ahí tenemos precisamente algo muy reprochable. Todavía tenemos, por ejemplo, el PIN como un elemento de autenticación. Hasta hace poco teníamos todavía las tarjetas de coordenadas. Ahora hemos dado rienda suelta a lo que es el soft token, pero no hemos establecido, por ejemplo, la necesidad de que el soft token, una vez que se instala en el teléfono del propietario del consumidor financiero, quede ligado a este instrumento. Fácilmente se puede mover esta aplicación y el suplantador, por ejemplo, si se hace de la línea, no estamos hablando del aparato, ya puede de alguna manera obtener las credenciales y hacer estas estafas. En el caso de las empresas de telecomunicación tenemos algo muy parecido. Se está de alguna manera privilegiando la funcionalidad y no la seguridad. Si comparamos nosotros la regulación del sector telecomunicaciones versus la regulación del sector financiero, vamos a ver que todavía existe una brecha. No estamos apuntando a la confidencialidad que necesitan todas las líneas de telecomunicación, todos los servicios que se brindan. Hace poco hubo, de alguna manera, una suerte de escándalo por el tema de suplantación en una entidad financiera y las entidades de telefonía y de telecomunicaciones dijeron que sus procedimientos eran adecuados. La ATT hizo la evaluación y también concluyó que no, que de alguna manera se puede hacer reposición del SIM card sin mucho esfuerzo y ahí tenemos una gran debilidad en todo lo que sería la infraestructura de seguridad para las transacciones bancarias. Entonces necesitamos que la regulación también se adecue. El cliente nos está faltando, si bien por ejemplo las entidades financieras tienen lo que es educación financiera, nos falta reforzar, pero no solo con spot publicitario, sino llegar a algo más. Entendemos que se hace esfuerzos, pero no están siendo suficientes. Tenemos, por ejemplo, personas que de alguna manera utilizan los servicios bancarios para hacer transacciones con montos considerables. Entonces, es como comprarse una Hammer y no ponerle seguridad o comprar un último modelo, comprarse una casa con mucho lujo y ponerle un candado de 10 pesos. Entonces, el consumidor financiero también tiene su cuota aparte que debería pensar en la proporcionalidad. Mucha inversión, muchos recursos que está manejando en sus cuentas financieras, debería buscar la manera de que la seguridad también sea proporcional a esto. Por supuesto, aprender lo que son medidas de seguridad básicas y no hacerle doble clic o no seguir estos mensajes de ingeniería social que se están dando. El órgano judicial también tiene su parte en el problema. Estamos teniendo, por ejemplo, una generalidad de los actores, jueces, fiscales que no entienden el tema digital y buscan, por ejemplo, lo que el humano hace, buscan lo más cómodo. Y a veces en vez de dilucidar lo que es el mismo delito cibernético, el mismo delito en el ciberespacio, están buscando su expresión física, cuando muchos de estas transacciones ya no tienen expresión física. Lo mismo en la policía, tenemos oficiales, muy pocos por cierto, que tienen una carrera con esa fortaleza en el campo del ciberespacio y en el campo de las nuevas tecnologías. La mayor parte está muy enfocada al tema físico, cuando acá no existe ya en muchas situaciones algo que palpar con los 5 sentidos. Entonces necesitamos que de alguna manera exista la especialidad en el órgano judicial para que puedan encarar este tipo de delitos. Y finalmente un actor también es relevante, el perito y el consultor técnico. El perito de mayor manera porque tenemos colegas informáticos que están accediendo, por ejemplo, de una manera muy irresponsable a realizar pericias sin consultar, sin considerar, por ejemplo, los mismos puntos periciales, sin dimensionar lo que realmente significa en tiempo y costo y esfuerzo
una pericia informática. Entonces, de alguna manera tenemos peritos que están yendo a ser muy todólogos o están haciendo cuánto se cobra y hacemos un informe. Estamos degradando la calidad de este tipo de servicio que le brindamos a la sociedad. La figura del consultor técnico, por ejemplo, es muy poco explotada en el marco del procedimiento, del Código de Procedimiento Penal y Civil y la relación de este con las pericias. Finalmente, podemos decir que gran parte de las estafas bancarias cometidas por instrumentos móviles no está enfocando de manera adecuada los puntos periciales. Estamos apuntando, por ejemplo, a la capacidad que debería tener el usuario final o el consumidor de entender lo que dice la URL en una página web y validar cuando entendemos técnicamente que, aunque valide con sus ojos, tipee él mismo, internamente eso puede ya estar troyanizado y va a ir a otro lado y se va a dar el phishing y el robo de credenciales. Entonces, de alguna manera, todo este tema de seguridad en las transacciones bancarias le está pasando la responsabilidad al consumidor financiero cuando debería ser del lado de todo el andamiaje que hemos instrumentado para que existan estas transacciones. No puede ser que la responsabilidad sea únicamente del consumidor financiero. Tenemos que subir en todos estos lados la regulación, la acción de las entidades de intermediación financiera, el complemento de las empresas de telefonía móvil para evitar y minimizar la posibilidad de reposición de SIM card, el órgano judicial, el consumidor financiero, como habíamos indicado, los peritos, los policías. Entonces tenemos que subirnos la vara, tenemos que ser más exigentes, tenemos que dejar de ser tan permisivos y decir, no, es que esto tiene un costo. Evidentemente tiene un costo, pero ese costo lo estamos traspasando a ese consumidor financiero que pierde, a esa persona que muchas veces está perdiendo sus ahorros. No estamos hablando de entidades de empresas, de industria, comercio, corporativas que de alguna manera a veces están respaldadas por un seguro y logran la reposición o logran de alguna manera recuperar estos montos perdidos con back fraude o con otro tipo de transacciones, por ejemplo, ACHs no autorizadas, internacionales y demás. Entonces, el usuario final, el consumidor que a veces tiene ahorro, es el que se está viendo afectado. Los estimados, esta presentación relacionada con la pericia de estafas bancarias con telefonía móvil ha tenido muchos puntos, algunos más técnicos, pero hemos querido resumir en estos minutos lo más importante que consideramos, ya no únicamente como un profesional técnico, sino como un ciudadano de un país que está luchando por tener una presencia más relevante en el ciberespacio. La pandemia de alguna manera nos ha indicado que ese es un camino muy útil para promover, ¿no? Quitar un poco las fronteras, las barreras físicas y acceder a muchos servicios internacionales. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta por los canales respectivos, a los correos que tenemos nosotros en la página yanapti.com, grosales@yanapti.com. Muchas gracias.